invitados que van a platicar con ustedes. Lo primero, para quienes no conocían las instalaciones del IMAC, son estas. Bienvenidos, esta es su casa, está abierto, siempre que lo necesiten vengan a presentarnos sus proyectos y sus inquietudes. Hacemos muchas cosas diferentes. La parte de la música es una cosa muy pequeñita de lo que hacemos, pero eso no quiere decir que no sea importante. Trabajamos con teatro, con literatura, con danza, con cine y bueno, también con música. Artesanías, juegos tradicionales, ¿qué más se me va? Abraham? Danza, hacemos muchas cosas. Y ahora tenemos un proyecto que es por lo que ustedes están convocados aquí, que se llama Hidrocálidos y que tiene como finalidad tratar de impulsar desde el dinero público, hacer gestiones para que podamos todos y todas formar o esforzarnos por iniciar una microindustria de música aquí en Aguascalientes, que uno de los problemas que ha habido históricamente, lo hemos platicado con nuestros invitados, es que en Aguascalientes no hay foro suficiente de rock, no hay lugares en donde te paguen por tocar, es complicada la subsistencia. Por otro lado, es difícil tener acceso a un estudio, normalmente los estudios son caros, no quiero decir que no lo valen, pero son caros. Y desde nuestra trinchera, desde el instituto, nos preguntamos qué cosa podemos hacer, digamos, como para favorecer este crecimiento de las bandas locales. Entonces hace un tiempo comenzamos con este proyecto, hace más o menos como 2 años. Ha ido agarrando vuelo solo, es algo complicado, pero hemos ido creciendo de la mano de Abraham, de la mano de Alf, que está por allá, Gerardo Casmu, de la mano de José Octavio, que está por allá sentado. Hemos hecho una suerte, digamos, como de plataforma que tiene varios frentes de batalla. Uno de ellos tenemos un estudio, es un estudio que ustedes pueden utilizar de manera libre, que hay que hacer una programación nada más, venir con nosotros, platicarnos cuál es su proyecto y el estudio está disponible. Es un estudio que pues, reúne condiciones perfectamente profesionales y que además no tendrán ustedes esa prisa de que 3 días se tienen que ir del estudio, ¿no? Según su proyecto podemos albergarlas el tiempo suficiente para que se desarrolle un proyecto profesional. Aguascalientes, creo yo, y con esto empezamos la plática, no es el único lugar en donde falta, digamos, una plataforma para que las bandas de rock se desarrollen. Actualmente en México pues nos podemos dar cuenta que el único probablemente headliner así que hay del tamaño de Caifanes, Café Tacuba, probablemente en este instante sea Zoé, solamente en ese nivel, digamos, mainstream, ¿no? Hay otros grupos, por supuesto, que han ido ganando cada vez más espacios. Enjambre es uno de ellos. Aquí tenemos a Luis Humberto, nos platicará de su experiencia. Pero nosotros nos hemos preguntado qué podríamos hacer desde donde estamos para tratar de impulsar esa escena del rock y que si nuestro proyecto funciona, eventualmente tal vez otros estados, otros capitales, pues puedan darse cuenta que el dinero público puede servir también para financiar como plataforma estos proyectos. Pues bueno, en el caso concreto, ahora se da la convergencia de que hay un concurso de rock, algunas de ustedes están ya en las semifinales, y este concurso de rock va a tener como último paso el que se puedan grabar 3 grupos, unos discos que van a estar producidos por Phil Vinal, que bueno, pues es un productor de talla internacional, que creo que es una oportunidad, no digo, hasta donde sea normalmente acceder a él es complicado y además el costo de una producción es bastante cara y tenemos la fortuna de que desde donde estamos podemos gestionar el dinero público para que eso se haga, ¿no? Yo quisiera decirles que siempre que inicia un movimiento evidentemente hay cuestionamientos, hay sospechas, yo lo entiendo. Entiendo que cuando pensamos en una organización política o en un instituto público que tiene que ver con el gobierno, pensamos que seguramente hay mafia, que seguramente solo los amigos, seguramente ya han escuchado ustedes esas críticas. Eso es falso, pero la mejor manera de que lo comprueben es que vengan y nos exijan, nos pidan, nos presenten proyectos para que se den cuenta que estamos totalmente abiertos. En febrero de este año sacamos un disco donde participan 15 bandas. No son los únicos, no quiere decir que ellos sean los hidrocálidos, son los primeros que nos apoyaron con este mote y que han ido sumándose algunos proyectos. Por ejemplo, aquí está Pablo de Bluish, están los Muffin, está Walden, por aquí Checo estaba, también está ya Axel. Las Llevas de Tracia también ya sacaron disco con nosotros. ¿Quién más? Manimal, Hombre Árbol, Elevador, Luis Miguel está por aquí. ¿Quién más? ¿De quién más tenemos disco?
Bueno, sacamos un disco póstumo de Julio Díaz, Bistec, Luis, ya los había dicho, ¿quién más? Ahora están los Arcis grabando, Pionero, Ciervo. Ok, entonces esas son las bandas, estamos esperando porque haya más. Cualquiera de ustedes puede sumarse a Hidrocálidos, ojalá que todas y todos saliendo de aquí quieran ser parte de los Hidrocálidos. Creemos que entre más fortalezcamos esta etiqueta, entre más hablemos, nos conozcamos, nos apoyemos como bandas, más fácilmente va a ser que el proyecto funcione. Y bueno, entonces llegamos al momento en donde tenemos la fortuna, por la convergencia del concurso, de que tenemos aquí a 4 personas que desde trincheras muy diferentes trabajan por el rock desde hace muchos años. Está aquí a mi lado Ricardo Bravo, que bueno, es un periodista, yo creo de verdad, la persona que yo conozco que más sabe del rock nacional. Durante mucho tiempo tuvo los premios Nuestro Rock, que eran bastante reconocidos y bastante importantes para la escena. Está después Robbie Lear, que bueno, además de tener experiencias con las grandes disqueras, le tocó vivir el auge de las grandes disqueras y también la transformación en las plataformas digitales, la reinvención del formato. También ha sido manager, bueno, pues Control Machete, ¿con quién más has trabajado? Actualmente estás con Enjambre, has trabajado con Black Eyed Peas, con Juanes, con gente, Enrique Iglesias. Entonces bueno, digo, alguien que sabe del management, ¿no? Está Luis Humberto Navejas, que es vocalista en Enjambre y que ha vivido lo que ustedes viven, ¿no? Que le tocó empezar como ustedes, ensayando en una cochera, conquistando espacios de a poco, empezando a ser un hombre, y que hoy pues es una de las bandas que afortunadamente pueden llenar, tener sold outs en los espacios en donde se presentan. Y finalmente por allá está Salto H, que es uno de los directivos de Intolerancia Records, que además tienen a su cargo la carta Intolerancia, y que también desde la música, desde el rock, desde su propia experiencia como músico, hasta ahora como un gestor que le da crecimiento y que le ha dado seguimiento como plataforma de impulso a muchas bandas, a muchos grupos que pasaron por ahí. La Gusana Ciega es un ejemplo bastante claro. Ahora está trabajando con Dr. Crápula, por ahí pasó Carla Morrison, Mon Laferte, mucha gente ha pasado por ahí. Y bueno, entonces todos tienen una disciplina muy distinta. Lo que queremos es platicar con ustedes, bueno, lo que quieren ellos es platicar con ustedes. Un poco que yo creo que hacemos una muy primera ronda para que ellos les platiquen muy brevemente mejor lo que hacen y el panorama del rock actual, qué piensan de lo que estamos intentando hacer aquí en Aguascalientes, y posteriormente los 4 me han pedido que ojalá más bien esto se desarrolle con una suerte de preguntas y respuestas para que podamos platicar. Gracias por estar aquí de verdad, gracias por atender esta convocatoria. Ojalá que no sea la última vez que nos veamos juntos. Yo creo que es bien difícil, no, la primera sí lo es, que no sea la última. Que de verdad yo sé que a veces cuando se organizan concursos, en las juntas de producción, logramos estar así las bandas, pero es pocas veces realmente que estamos todos reunidos, ¿no? Entonces bueno, le cedo la palabra en orden para ir platicando. Por allá empezamos a Sal. Te toca empezar, Sal, ya, no seas... Bueno, hola, gracias a todos por venir. Siente como muy bien llegar a un lugar y que haya tanta gente como interesada en la música. Pues no, ya dijo parte de las cosas que nos dedicamos en Intolerancia. Nosotros tenemos muchos años como, pues sí, trabajando con un montón de bandas, desde el jazz hasta el punk, y pasando por todos los como géneros que se nos acercan. Nosotros, hago así como un recuento rápido, empezamos con una idea rara en algún momento cuando me asocio con Jerry de montar un sello discográfico, cuando todo el mundo decía que era una pésima idea, que fue por ahí del 2005. Decían, de verdad, dedíquense a otra cosa. Nosotros teníamos muchas ganas de averiguar. Creo que un poco el espíritu de Jerry y mío, que Jerry es mi socio, siempre ha sido, pues averiguemos qué pasa, porque pues, lo que nos apasiona es la música, y creo que como músicos pues, compartimos eso, ¿no? Queremos averiguar, queremos opinar, queremos decir. Y desde nuestro punto de vista necesitábamos en México una
una casa que fuera, en primer momento, una casa que pusiera músicos para alojar a músicos que no le interesaban a las disqueras grandes en ese momento, muchas veces por el lenguaje musical. Nosotros muy pronto nos transformamos porque nos dimos cuenta que si nuestra disquera solo tenía ese criterio, que era como solamente estas cosas raritas que a Jerry le gustaban, o estas cosas de amigos con mucha trayectoria en el independiente que pues estaban felices de que nos reuniéramos a platicar de música, nos dimos cuenta que no era suficiente porque no había como la producción de artistas con una escena consolidada del lado de las músicas experimentales, por ejemplo, que era a lo que nos acercábamos en un principio. Tardamos mucho tiempo en ir aprendiendo junto con los músicos cuáles debían ser los criterios. Esto se los comento por lo que somos ahora. En ese momento nos dimos cuenta que no podíamos ser como una IR de una disquera grande que determinaba por un criterio estético qué es lo que firmaba y qué no, aunque nos fuéramos como al lado más como aventurado o más lejano de lo que sonaba en la radio. Nos dimos cuenta que ese criterio no era suficiente y que no podíamos juzgar al músico por la decisión artística que había tomado. Y bueno, creo que eso nos sirvió mucho porque de alguna manera pues nosotros también inventándonos motivos decidimos plantearnos como una casa en donde pudiéramos ampliar un poco el abanico de la música documentada en discos o en formatos físicos y que existiera, y de ahí vino pues como una fortaleza discursiva para que nosotros convencemos de que lo que estábamos haciendo valía la pena. Y en ese sentido, pues un criterio empezó a aparecer como, bueno, ¿qué grupos trabajan bien? ¿Qué grupos tienen una trayectoria? ¿Qué grupos tocan mucho? Y ahí fue donde apareció esta cosa también, que creo que es algo muy importante para nosotros, nos importan los grupos que tocan muy bien, por supuesto, nos importan los grupos que plantean algo diferente, que tienen una voz propia, pero al mismo tiempo nos interesan esos que también tocan re mal, pero convencen a los demás de que la experiencia de verlos es buena. Y empezamos a meternos en el tema de lo importante que es hoy por hoy para Intolerancia, en el tema del desarrollo de trabajo en red que hacemos, empezar a distinguir la diferencia entre la información y la comunicación, que no me voy a meter mucho en eso, pero que en algún momento nos dimos cuenta que era muy valioso rescatar a todos, pues no rescatar porque tampoco somos como ningún mesías, pero desde nuestro punto de vista y encontrando algún tipo de misión, es en donde encontramos todos esos músicos que a veces le comunican muchísimo a la gente, tienen una cosa ahí, o aprendida o natural, que los diferencia de los demás, a partir de que se empieza a modificar todo. Y fue muy importante para nosotros darnos cuenta que si íbamos justo ahí, encontrábamos pues, la misión importante del músico, que es la de como transformador en el micrófono, o transformador en el instrumento, y que lo que necesitaba el público cuando estaba viendo a un grupo tocar era no que le informaran, sino que le comunicaran, que tuvieran algo que decir. Y en ese sentido creo que para nosotros ha sido muy valioso tomar en cuenta eso, porque solo así entendimos cómo podíamos trabajar en red. Entendimos que estas preguntas que en ese momento se hacían cuando aparecía por ahí el MySpace, de por qué todos suben las cosas y no a todos les copia igual la gente. Y cómo no hay una fórmula, como el tema no es subir las cosas a las redes sociales, sino el tema es por qué a uno le responden y a otros no. Y a partir de eso empezamos a centrarnos tal vez mucho en tratar de ver la importancia de la comunicación y hablar con un posible, mira, tocas un desafinado, muy desafinado, pero si convences a la gente que eso está chido, te acompañamos. Y tal vez en algún momento el punk desafinado se convierte en un género musical, no lo sabemos, pero lo tienes que defender. Si no eres capaz de defender una falla técnica y hacerle una actitud, pues entonces no te puedo acompañar. Y en ese sentido, como que se balanceó el tema e Intolerancia pudo abrirse, pues encontrar mucha gente que tal vez musicalmente no era tan diestro, digamos, o tan preciso como Juan Pablo Villa, me hablaban hace rato con la voz, que tiene técnicas extendidas de voz, pero había un tipo que a lo mejor desafinaba, pero sí transmitía y tenía cosas que sí le importaban. Yo lo dejo ahí porque hoy puro Intolerancia creo que es una desarrolladora de proyectos artísticos independientes que basa todo su trabajo en red. Tratamos de unir nodos, tratamos de que la información que
los grupos vierten hacia el público se convierte en comunicación. Y eso, obviamente, nosotros lo entendemos y tratamos de transmitirlo porque el capital más fuerte que tiene Intolerancia hoy por hoy es la información convertida en comunicación a partir de la red de músicos que conforman Intolerancia. Yo ahí le dejo ahorita, por si tienen alguna duda. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Luis Humberto Navejas, el vocalista de Enjambre. Yo no, típicamente estoy del otro lado, yo vine, me dijeron que iba a ver un toquín, así que no tengo mucho que decir, simplemente que me gusta mucho hacer lo que hago, me gusta mucho dedicarme a la música y yo creo que una de las cosas que pensábamos nosotros cuando empezábamos, cuando arrancamos, fue que no era algo a lo que pensábamos que nos íbamos a dedicar, siempre aspirábamos a lo grande, pero teníamos nuestros trabajos y lo importante siempre era pasárnosla bien y nos la seguimos pasando chido y nos gusta componer. Y hemos tenido la fortuna de encontrar a un público que simpatiza mucho con nuestra música, más que medios de comunicación masivos o disqueras, siempre ha sido el público, y eso nos trae una satisfacción muy grande, porque nosotros de todos nos hubiéramos ido tocando con chambas, o nos dejara dinero o no nos dejara dinero la música, lo íbamos a seguir haciendo. Entonces tenemos la fortuna de tener un público que es creciente y es muy numeroso, y ahorita pues nos podemos dedicar a eso. Y lo único que puedo decirles es que, bueno, el grupo empezó en Estados Unidos y allá no estaba pasando mucho con la banda y empezaron a pasar cosas hasta que llegamos al DF. Se me hace muy raro cómo siempre se piensa Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, cuando nosotros nos dimos cuenta que más bien la tierra de las oportunidades era la Ciudad de México. Pero si en aquel entonces yo hubiera sabido de algo como esto que está pasando aquí en Aguascalientes, hubiera pensado que la tierra de las oportunidades es aquí en Aguascalientes y lo hubiéramos apostado todo por estar en un evento como este en el que están participando. Y más que concurso, yo los invitaría a que lo vieran como, mira, vamos a tocar, esas son nuestras rolas y es una oportunidad de poder grabar en un lugar chido, con un buen productor, tener nuestra música grabada. O sea, nosotros no pisamos un estudio hasta como el tercer disco, nunca trabajamos con productores hasta como su cuarto o quinto disco, siempre lo hacíamos todo en la cochera, en la casa. Y no era porque estuviéramos en contra de grabar en estudio, simplemente porque no había las oportunidades, no teníamos el dinero. Entonces, si se hubiera presentado una oportunidad de poder ser parte de algo tan padre como el posible inicio de una escena, el poder grabar tu música de una manera producida chingona y poder tener impreso tu tema y poderlo compartir, nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo que están haciendo ustedes, presentarnos y tocar. Y si no pasa nada en el concurso, pues sigan tocando y síganse la pasando chido, que de eso se trata el rock and roll de rato. Para mí, primero felicitarlos a todos ustedes por un domingo en la tarde estar acá, o sea, que muestra que hay la convicción y la ambición de salir adelante, ¿no? Como músicos, como bandas, etc. Y eso es muy importante, la actitud, como decía Thomas Alva Edison, no sé si era 99% perspiración y 1% inspiración, y yo lo veo mucho en la música. Me ha tocado trabajar con muchos artistas súper talentosos, pero que no tenían esa ambición y ese drive y se quedaban a medio camino porque nunca terminaban de reventar. Nos pasó un poco con Zurdo. Nosotros teníamos un sello independiente en los 90 llamado Discos Manicomio, y Zurdo, que era de nuestras bandas favoritas, no le digan al resto de las bandas del sello, por si acaso no les digo que otras bandas había en el sello, pero cada vez que recibíamos un demo de Zurdo nos derretíamos porque nos encantaba musicalmente, pero la actitud de ellos nunca era propositiva de ir para adelante, de pelearla, etc. Como que se quedaban muy estancados. Y la misma actitud de ellos como
un poco negativa era la que cuando tenían una oportunidad, lo que podía salir mal, salía mal. Y me acuerdo siempre, había una presentación de un disco en un lugar que se llamaba La Sixtina en los 90s, que era justo, estaba toda la gente clave de la industria y todo, y estaban por salir a tocar, que podría haber sido consagratorio, y se les va la luz. Y no funcionaba el generador y se les fue. Y sé que es mala suerte, pero muchas veces, y creo que en general, uno mismo se genera su propia suerte, ¿no? Y cuando tirás para atrás, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Y había una contraparte que era Control Machete, que fue el único grupo que firmé sin haber visto en vivo antes, porque nos volaron la cabeza sus demos. Y ahora vamos a comentar algo porque Ricardo Bravo tuvo que ver ahí. Pero ahí sí los tres de Contra, eran 3 integrantes, cada uno era muy bueno, pero el drive de uno de ellos era que todo el tiempo estaba ahí haciendo relaciones públicas, empujando a la banda, pidiéndonos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces necesitas a alguien que está constantemente buscando. Obviamente nosotros siempre como que nos hartábamos de él, no voy a dar nombres de que era Toy ni nada de eso, pero siempre era el que hacía enojar a la gente, pero era el motor que empujaba ese talento para adelante. Me acuerdo, había otro grupo llamado Resorte, y ahí Juan era el que todo el tiempo estaba encima, y empujando hacia adelante, y así lograban esos resultados. Entonces, para mí importantísimo el esfuerzo y las ganas y la ambición, y yendo hacia el otro extremo del pop. Me tocó trabajar muchos años en disquera, no como management, con Enrique Iglesias, y todo el mundo puede decir, ese no canta, no sé qué. Ese tipo tenía una ambición y no paraba en nada hasta lograr sus objetivos. También trabajé con Paulina Rubio y también todo el mundo, no, ella no canta nada, etc. Pero realmente ella, la ambición que tenía era lo que empujaba hacia adelante. Y eso es algo clave. Con respecto a ese, que me encanta que están buscando este movimiento, y yo me ha tocado, tengo la bendición, me encanta viajar por todo México. Yo vine hace como 20 años y me han invitado a dar conferencias en universidades, desde Tijuana hasta Chiapas. Y entonces siempre cuando damos las charlas pedimos que las bandas, hacemos audiciones con las bandas como para darles chance de nosotros conectarlos con alguien de la industria, si vemos que alguien va, o sea, si alguien tiene ese con qué para conectarlos. Entonces siempre nos ha gustado viajar por todo México, pero justo cuando tuvimos lo de Discos Manicomio, toda la música alternativa, que en los 90 era alternativa, ahora le dicen indie, ahora es como un menjunje de 1000 cosas, ¿no? Nosotros en Manicomio teníamos desde un grupo de metal que se llamaba Máquina, hasta el hip hop de Control Machete, hasta el rap core o rap metal de Resorte, o el rap rock, La Gusana Ciega, que era un rock más tradicional, que empezaba más grunge y después como que fue evolucionando, hasta el ska de Los Estrambóticos. Pero era muy interesante porque en esa época todo lo alternativo o era del DF o era de Guadalajara y nada más. Y Monterrey era como para la música norteña, ¿no? Entonces todo lo que era norteño. Y de repente Ricardo Bravo me pasa un demo de un grupo de Monterrey que se llamaba La Última de Lucas. Y la verdad que estaba muy bueno. Y entonces yo llamo al tecladista, que era Toy, justamente, y digo, che, me gusta mucho lo de La Última de Lucas, ¿qué están haciendo? Y me dice, no, mira, fíjate que creo que La Última de Lucas ya no va a pasar nada, pero tengo un nuevo proyecto que se llama Control Machete. Entonces nos mandó un par de demos, lo que ellos... Y él estaba trabajando en un estudio de grabación, en general, no sé si ni como ingeniero, ayudando en un estudio de grabación, y lo dejaban usar el estudio en la noche, en los horarios muertos. Entonces ahí es donde grababan los demos de Control Machete. Entonces nos manda esos demos, nos vuela la cabeza, más los invitamos al DF a que nos vinieran como para poder hablar con ellos, y ellos pensaban que en las oficinas trabajábamos todo el tiempo. Entonces llegan un domingo y tocan a la puerta y el de seguridad le dice, no señor, no joven, acá no trabaja nadie sábado y domingo hasta el lunes, no sé ni dónde durmieron hasta el lunes, pero fue muy lindo. El lunes nos reunimos con ellos. Algunos de los demos solo eran las bases musicales y nos estaban rapeando Fermín y Pato ahí enfrente. Pero era muy interesante hablando de movimientos musicales geográficos, como en Inglaterra de repente el movimiento de Manchester, Seattle en Estados Unidos, con el grunge, etc. Que de repente siempre hay grupos mártires que salen y no pegan y después pegan atrás. No me acuerdo cómo se llamaba, cuando pega Nirvana había otro grupo que los de Nirvana eran fans, pero nunca pegó.
No, Sonic Youth sí pegó, pero System yo creo que fue... Mudhoney, etc. Muchos que son como los sacrificados que mandan al frente antes como avanzada y después vienen los de atrás y cosechan lo que estuvieron sembrando nosotros, ¿no? Entonces esténse preparados, alguien acá que sea mártir para todo el movimiento de Aguascalientes, ¿eh? Y tómenlo con fuerza por todo el movimiento. Bánquensela. Pero es muy interesante y mucho tiene que ver con la actitud. Y no conozco suficiente de Aguascalientes. He estado en Jalapa y hay mucho talento musical en Jalapa. He estado en Chihuahua y había mucho movimiento ahí interesante, pero nunca veíamos que se terminaban de unir. Y en Jalapa me hablaba gente misma de Jalapa que me decía, ¿sabes qué? Nunca nos vamos a unir. Porque cuando una de las bandas empieza a funcionar, los demás empiezan a criticarlo y tirarlo para abajo. Y ahí es donde viene a relucir esa historia de las 3 cubetas de cangrejos, ¿no? Donde 2 están tapadas y una está descubierta y dicen, esta me la contaron mexicanos, entonces no soy yo el argentino mamón que está diciendo la historia. Contar ustedes. Amo a México, mi esposa y mis hijos son mexicanos, lo más importante de mi vida está acá. Pero que dicen que las otras 2 que están tapadas son cangrejos japoneses, iba a decir argentinos, pero no iba, japoneses y americanos, y el que está destapado son cangrejos mexicanos, y entonces dicen, no, pero se van a escapar. No, porque si uno está escapando, los otros lo van a jalar para abajo y no lo van a dejar escapar. Pero muy seriamente, para mí es muy importante de Aguascalientes ver que ustedes no sean como esos cangrejos y sean como los cangrejos regios, porque cuando empezó a pegar Control Machete, cada vez que tenían un micrófono enfrente en una entrevista, promocionaban, no, tienen que escuchar a Zurdo, a Plastilina, a La Flor del Lingo, todo, y se apoyaban entre ellos y todos empujaban. Entonces, para mí, como de entrada, el mensaje a ustedes es clave para un movimiento todos apoyarse. Y también es clave para un movimiento que sí exista el movimiento, porque si no esto sería puro marketing, ¿no? De inventar un movimiento de la nada. Pero por lo que hemos estado escuchando, hemos estado viendo que hay muchas bandas acá. Muy importante, el talento se ve que está, pero en resumen es clave ustedes esa actitud de trabajo y perseverancia, el 99% de la perspiración y el 1% de talento, inspiración, y el otro lado de sí apoyarse. No sean rompepelotas y cuando vean que una de las bandas empieza a funcionar, digan, esos maricones, sí, hasta suenan mal y mira, ahora están vistiendo distinto y no sé qué, los odio. No, qué bueno están funcionando porque todos vamos a ir adelante con ellos, ¿no? Todos vamos a empujar. Y como dije antes, habrá algunos mártires, habrá algunos que se quedan atrás, pero sí tienen que apoyarse como movimiento. Pues qué bueno que recuerdas, Robbie, eso que nos tocó vivir, que fue algo que benefició mucho al rock mexicano y que en otras pláticas y conferencias se ha hablado de lo importante que fue también abrir esta sensación de que el rock mexicano pues no nada más es una o 2 ciudades, sino es realmente un rock mexicano que proviene pues, de cualquier punto geográfico. Y yo coincido plenamente con Robbie con lo que dice de crear una vinculación entre las bandas, porque también hay muchos movimientos en donde las bandas no se conocen entre sí. Es increíble que le preguntes a una banda, oye, pues es que creo que hay otras bandas pero nunca las he ido a ver en vivo. Entonces, increíble que en una misma ciudad las bandas no se hayan visto a sí mismas en vivo y que realmente exista una interacción. Obviamente habrá bandas que les gusten o que vayan más de acuerdo a su género y puedan crear una empatía, pero no, yo creo que es muy importante crear esta vinculación real, esta atracción hacia bandas que comparten a lo mejor fines comunes. Es fundamental, yo creo que ver la manera, no sé si a lo mejor alguien de aquí o que está vinculado al movimiento, músicos o exmúsicos, puedan echar a andar un foro. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que tendría que estar ahorita en el primer lugar de la lista, tener un lugar en donde el movimiento pueda converger, ¿no? Yo creo que es una cosa importantísima, porque por ejemplo uno de los factores, analizando lo que pasó en Monterrey, fue justamente tener lugares, que fue igual, que al momento sigue siendo un lugar mítico,
en donde muchas de estas bandas tocaron y se vincularon con la gente local y se vincularon entre ellos. Y ahí crecieron estas amistades que cuando se dio el momento y cuando estas bandas empezaron a trascender a nivel nacional, pues venía ya todo este arraigo entre ellas, esta amistad, esta hermandad, por llamarlo en algunos casos. A mí me tocó hacer un festival en donde fuimos los primeros que llevamos a bandas de Monterrey a la Ciudad de México. Logré conseguir que una estación de radio nos pagara un autobús. Se fueron 13 horas en el autobús. En el autobús iba Zurdok, La Última de Lucas, un palomazo de Control Machete, Plastilina Mosh, en fin. En ese momento era como si ahorita les dijera el grupo Botella, el grupo Mesa, el grupo Piso, no los conocía a nadie. Pero ellos fueron con la actitud... Sí, la botella de Jerez, sí. Y bueno, realmente esa actitud que decía Robbie es fundamental, ¿no? El hecho de creerte realmente en lo que estás haciendo, porque además de todo, otro factor muy interesante es que eran bandas que estaban proponiendo en muchos de los casos sonidos que no eran los sonidos que estaban en aquel momento marcando tendencias dentro del rock mexicano. Esto quiere decir, y lo hemos visto a lo largo, yo llevo 30 años siendo testigo del movimiento de rock mexicano, de que los movimientos cambian constantemente, y si yo a lo mejor hago una banda porque quiero sonar como la banda que está ahorita funcionando, es una razón incorrecta para hacer un grupo, porque lo más probable es que dentro de 5 años, dentro de 10 años, o en menos tiempo, esa banda ya no va a ser la banda más importante, y yo vendí mi idea de vivir de la música o de ser parte de la música por imitar a una banda, y ni siquiera fue nunca mi proyecto. Y quizá si hubiera sido verdaderamente mi proyecto, mi idea musical, hubiera podido haber llegado a algo mucho más importante, trascender con lo que yo realmente quería hacer y permanecer incluso por mucho más tiempo. Entonces yo creo que eso es fundamental, yo creo que es una de las grandes ventajas y algo que diferencia lo que llamamos la música alternativa o la música indie con respecto a la música comercial. El hecho de que siempre estamos esperando, o hay mucha gente que está esperando música de verdad, que los músicos estén haciendo lo que quieran hacer y no siguiendo las tendencias de los grupos que están de moda, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental, y eso es lo que va a hacer que el rock mexicano siga vivo, siga cambiando, siga evolucionando y siga sorprendiendo, y sobre todo también siga manteniendo, obviamente siempre va a haber bandas que imiten o que sigan esos lineamientos, pero que siga siendo la mayoría las bandas que estén creando y que estén haciendo música a partir de lo que sienten, de los contextos que obviamente en un país tan grande como el nuestro, pues vivimos realidades diferentes, compartimos muchas cosas, pero a la vez también hay modos de ver la vida, modos de los contextos que tenemos, que son muy interesantes de compartir y que en muchos de los casos nos podemos identificar, pero también en otros casos nos pueden sorprender esos paisajes sonoros o esos momentos que uno puede plasmar en un disco. Entonces, y eso yo sería algo que resaltaría muchísimo. Y cuando me ha tocado ser jurado, yo recuerdo, por ejemplo, me tocó ser jurado cuando ganó Molotov, por ejemplo, que era un grupo completamente desconocido, y Coca-Cola hizo un concurso y Molotov fue el ganador, o cuando la batalla de las bandas en Rocotitlán, que era un lugar mítico, justamente Zurdok Movimiento ganó ese concurso. Recuerdo otro, por ejemplo, que se hizo donde los ganadores fueron las víctimas del Doctor Cerebro, y la constante que yo veo es que eran bandas que realmente creían en lo que estaban haciendo, que en su momento estaban proponiendo cosas que no eran lo que estaba marcando la tendencia del rock nacional, y que sin embargo, unas más que otras, lograron un lugar muy importante dentro de la industria. Yo recuerdo que Molotov, por ejemplo, terminó su actuación bajándose todos de los instrumentos, tomando los micrófonos y todos rapeando, ¿no? Cuando realmente era un concurso de rock y la mayoría de la gente pues como que no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, pero nosotros nos dimos cuenta que era algo que realmente ellos estaban haciendo. El rap pues era un género todavía mucho más subterráneo que el rock, o sea, no es que realmente ellos quisieran agarrarse de un género como ahorita podría ser el reggaetón o algo así, sino que realmente el rap pues era algo mucho más subterráneo, y por plantearlo en un escenario de un concurso de rock pues era sumamente riesgoso, pero ellos lo quisieron hacer, lo hicieron, y fue casi unánime la votación de los 4 o 5 jurados que estábamos ahí, y bueno, creo que no nos equivocamos en el caso de Molotov y con otros más. Yo también lo que resaltaría
y lo que veo cuando he viajado a muchas ciudades donde veo que, como Robbie, que hay talento, es que hay un nulo apoyo por parte de todas las instancias, ¿no? Y aquí creo que la verdad, sin afán de echar cebollazo, porque es algo que además nosotros lo platicaba el otro día con Raúl, un amigo que también está involucrado en esto, realmente no hay un apoyo por parte de las instituciones culturales. Es muy raro encontrar en diferentes partes de la República gente que verdaderamente esté creando una plataforma como la que se está creando acá, ¿no? Durante muchos años lo hemos venido pidiendo a través de la prensa, en fin, que realmente se le dé un lugar a este género, que es un género tan válido como cualquier otro, y que es un género que tiene mucha importancia para los jóvenes, que tiene mucha importancia también porque retrata muchas cosas que suceden. Es el único género que retrata muchas cosas que pasan a nivel sentimental, a nivel social, a nivel de muchas cosas, que se describen con una realidad que marca una diferencia con la música comercial. Entonces yo creo que es muy importante aprovechar este momento, estas armas con las que ustedes cuentan acá, y pues ir con todo, ¿no? O sea, que realmente sea un primer paso para que ustedes puedan, con las herramientas correctas y con la actitud correcta y con la música que les sale verdaderamente de las entrañas, buscar un lugar en una escena que pues, es muy complicado.